a mí me tocó una época de la administración pública donde había administradores públicos, o sea, si bien no había muchas escuelas de administración pública, la forma como uno aprendía era entrando al gobierno y aprendiendo, viendo, y muchos de nosotros no éramos miembros de partidos. O sea, éramos administradores públicos y nos formábamos como servidores públicos. Entonces, bueno, la batalla empieza contra el grupo de Salinas, que tenían una visión muy distinta de las cosas. Y me acuerdo mucho de haberlo platicado con María de los Ángeles, decía, vamos a tratar de que entiendan lo que está pasando con las personas, ¿no? Pero ellos tenían otros propósitos, tenían una lógica de crecimiento económico y enriquecimiento personal que era imposible de cambiar. Pero por eso fue también que yo me metí al tema estadístico, porque en la época en que yo me metí a esto se hablaba de marginalidad, no se hablaba de pobreza. Se hablaba de la presencia de marginalidad y a mí me interesaba mucho mostrar cómo en las ciudades ya había amplios espacios de personas marginadas y de colonias marginadas y, y evidenciar los problemas de empleo, que fue como el tema en el que yo me metí, porque yo decía que, y sigo pensándolo, que hasta ahora el trabajo es lo que es el activo que tienen las personas y que pueden vender en el mercado de trabajo y que les permite su sobrevivencia y su mantenimiento, digamos, ¿no? Y entonces, cuando entré a la Dirección General de Estadística, lo primero que hice fue tratar de desarrollar la encuesta que ahora es la encuesta de ocupación y empleo, que da los datos sobre cuánta gente está desocupada, cuánto está subocupada, cuáles son los niveles de ingreso en que se ocupa la gente. Esa encuesta se volvió en algo sumamente importante y muestra las tensiones que hay en los mercados laborales. Y por eso me fui por el campo del empleo, que era, miren señores lo que está pasando, miren señores los niveles de retribución que están teniendo las personas. Desafortunadamente me tocó vivir un momento muy importante, pero que después se convirtió en algo terrible, que fue un incremento salarial que Echeverría decidió que se tenía que dar en 1976. Yo en ese momento era secretaria técnica de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y entonces había habido un problema de devaluación, alguna cosa así, y me dijeron, el aumento de salarios tiene que ser 16%, una cosa, ya ni me acuerdo bien. Y yo dije, no puede ser, le vamos a dar un golpazo a la economía, no tiene mucho. El presidente dice que tiene que ser esto, y se aumentó. Y entonces, si ustedes observan en las gráficas de salarios, la gran punta alta es 76. A mí me tocó firmar el decreto donde el acta donde la comisión aceptaba que fuera ese incremento. Y a partir de ahí el salario empezó a caer de una manera espectacular. O sea, después de Echeverría, el cambio con López Portillo fue hacia una contención de los salarios, una clara restricción de los aumentos salariales. Y eso lo que provocó es un empobrecimiento espectacular. Llevó a que los trabajadores perdieran participación en el ingreso nacional y desde mi óptica es una de las causas estructurales de la violencia en el país. Porque entonces las familias tuvieron que echar mano de todos los miembros que pudieran trabajar para poder sostenerse. Ya el salario de un ganador de pan
no daba para sostener al grupo familiar. Y entonces entran las mujeres a trabajar, muchas por voluntad, pero otras por necesidad. Y luego los hijos adolescentes y hasta los niños. Y esto ha provocado, yo digo, un daño enorme en las familias y en el acogimiento y acompañamiento del desarrollo de los niños y los adolescentes. Las familias tenían que dedicarse a trabajar por dinero y no había el tiempo para la crianza, para el cuidado, para la atención. Y yo digo que desde esa época, digamos en los 90, donde ya era más aguda la situación, empezamos a crear generaciones de niños, niñas y adolescentes que vivieron y crecieron solos. Yo les diría que ese es mi mayor dolor después de tantos años. Y yo digo, es este país, como si lo tomamos como una fábrica de construcción y desarrollo de seres humanos, ha sido un total fracaso. Y lo estamos viendo en la violencia. O sea, pasamos de este acogimiento, esta cosa valiosa que había de las familias, que también en algunas ocasiones es terrible la vida al interior de las familias, pero abandonamos mucho a las nuevas generaciones y ahí el Estado no entró a compensar. A mí me tocó hacer estudios en Ciudad Juárez con todo este desarrollo de la maquila y la gran ausencia fue del Estado, que no supo apoyar a las mujeres que se fueron a trabajar a Ciudad Juárez, no supo crear la infraestructura social. Estaba más preocupado el gobierno en crear los parques industriales para que vinieran las inversiones de las empresas maquiladoras. Y a los trabajadores y a sus familias, y principalmente a las trabajadoras, las dejó totalmente abandonadas. Entonces, sí es un tema, digamos, de omisiones históricas del Estado mexicano que han dañado enormemente la conformación de la vida familiar. El otro día estábamos platicando con un funcionario y nos decía, el 21% de los delitos se cometen al interior de las viviendas, en la vida doméstica. El delito que más se denuncia es la violencia intrafamiliar. Son las llamadas constantes a los ministerios públicos, porque se colapsó la vida del grupo por la ausencia de apoyos gubernamentales, con guarderías, con estancias infantiles, con facilidades y flexibilidad en la parte del trabajo y de conciliación del trabajo de casa y el trabajo fuera del hogar. O sea, y además fue una época en donde tuvimos una gran cantidad de jóvenes. O sea, era la época del bono demográfico mexicano, de tener en su pirámide un porcentaje de jóvenes que nunca más íbamos a tener. Yo digo que ese bono demográfico lo tiramos a la basura, con una política de contención salarial, de no acompañamiento del trabajo asalariado, y que nos lleva también a grandes sectores de informalidad, en donde la gente tiene que buscar cómo sobrevivir y encontrar actividades que tengan requerimiento de poco conocimiento, pocas capacidades y poco capital. Y entonces, por eso, pues tenemos casi la mitad de la población en lo que se llama sector informal de la economía. Pero yo creo que fue una gran omisión de políticas gubernamentales. Pues en la vida personal es este tema de la conciliación de vida personal y vida laboral. Eh, Afortunadamente yo me encontré una persona maravillosa que es el doctor Bielostowski,
es un hombre bastante mayor que yo y siempre fue muy apoyador. Yo no diría tolerante, o sea, él estaba convencido de que yo tenía derecho a desarrollarme como persona y como profesionista. Y siempre colaboró mucho. Él, eh, si no es una persona que va a hacer trabajo doméstico, ni siquiera de planeación de la actividad de la casa, sí ha sido un hombre que me ha acompañado mucho con el cuidado de mis hijos. Para él, esencialmente, la vida consistía en sus hijos y yo. Y su trabajo como médico, que estaba absolutamente también dedicado a eso. Entonces fue una vida entre dos profesionistas, digamos, que respetábamos nuestros campos de trabajo y que colaborábamos. Posiblemente con los hijos no haya sido tan exitosa. Tengo 3 hijos y 2 de ellas, las 2 mujeres, están fuera del país. Posiblemente sí hay en algún momento resentimientos por la ocupación que yo tenía en la actividad laboral, pero acompañaban, entendían, eh, son seres muy apreciables en lo que ellos hacen. Entonces, en la parte personal, le diría que hay más tranquilidad eh, que, que deudas. Tengo deudas, no lo dudo, pero creo que fue una buena familia y creo que... Y en este momento estoy particularmente metida en ese asunto, o sea, llega un momento en la vida en donde dice uno ya, ¿no? Ya yo traté de sembrar, traté de crear, traté de producir ideas y, le digo, instituciones, metodologías, pero dice uno ya hay que, como digo, recoger las redes y dedicarse a lo que en este momento es importante, que es mi esposo, porque los 3 hijos están ya afuera, pero mi esposo está en una situación de salud que no es así como muy buena, que uno diría, pero hay momentos en la vida en donde uno puede dar mucho, dedicarse mucho, y hay otros momentos en que hay que decir ya basta. Y además el tema es también la situación del país. O sea, yo estoy en este momento llena de incertidumbres, me sigue doliendo enormemente la situación de las personas, me duele mucho lo que están pasando los migrantes, me afecta muchísimo los niveles de violencia que hemos alcanzado, la profundidad de la corrupción que cada día brotan una serie de cinismos y de abusos cometidos por las élites que se transmiten a los otros grupos. Entonces, pues si estos roban como han robado, ¿por qué no puedo yo llevarme un papel de baño o un paquete de hojas de mi secretaría, de mi oficina, ¿no? Entonces, yo siento y coincido que el tema de la corrupción y la falta de Estado de Derecho son 2 temas gravísimos y que yo no sé cómo les vamos a dar la vuelta. Y entonces le diría que uno dice, bueno, como generación fracasamos. Tratamos de aportar, pero al final no pudimos vencer estos afanes de enriquecimiento a partir del propio Estado, estos deseos de poder, que muchos de los personajes de la política lo que tienen es una ambición de poder enorme, y el poder en términos de control de otras personas, y que no la hicimos con la democracia. O sea, esa lucha de 10, 15, 20 años
por instaurar un régimen democrático se quedó en la democracia electoral, pero no en la democracia en las relaciones entre las personas, aún la democracia en la familia. Yo recuerdo haber trabajado un proyecto sobre democracia en la familia, que era esta idea de que uno construye democracia desde las formas de relacionamiento al interior de las familias, ¿no? Si uno a los niños no los escucha o a las personas mayores, digo, las tiene como mueble y los únicos que están presentes, toman decisiones, son los adultos y generalmente el adulto hombre, pues desde ahí no estamos trabajando en la construcción de democracia, que desde mi óptica implica mucho diálogo, entendimiento y reconocimiento del otro. Entonces, yo creo que no tuvimos éxito en establecer modelos democráticos. Aún en las secretarías de Estado usted ve niveles de jerárquicos, de gente empoderada, por ejemplo en salud, en salud lo que sufren los residentes, los estudiantes, en el maltrato, en el abuso, la cantidad de horas que tienen que trabajar por sueldos miserables, muchos de ellos, y que es la reproducción de un esquema en el manejo del sector salud de muchos años. Entonces, dice uno, o sea, el cambio cultural que era necesario realmente para que el país fuera un país democrático, no logramos realizarlo. Bueno, ese es uno de los cuestionamientos que yo tengo en este momento, porque veo precisamente la destrucción de capacidades institucionales. Yo he estado diciendo, hay una destrucción de estatalidad que viene desde los 80s. O sea, la transferencia de servicios de salud a grupos privados, el crecimiento de la participación de la educación privada en el país, y la falta de inversión en infraestructura de servicios sociales, en escuelas, en hospitales. Estaba yo viendo cifras el otro día y hay el gran alboroto sobre el Seguro Popular. Y entonces veía yo la proporción del Producto Nacional que se destina a salud no se alteró con el Seguro Popular. O sea, uno hubiera esperado que más recursos entraran. Siguió siendo 2.9%. Lo que sí logró el Seguro Popular fue quitarles a los que tenían seguridad social, que antes tenían el 66% del recurso de salud, y los no asegurados tenían el 30%. Entonces lo único que hizo fue que pasó casi 50-50, pero no aumentó un centavo la inversión en salud. Y lo que encontramos es desvíos muy fuertes en los estados y hospitales construidos, semiconstruidos, que no están operando. Entonces, dice uno, ¿qué va a pasar con los servicios públicos? ¿Cuál es el futuro? Y le digo porque fue a lo que yo le dediqué mucha de mi vida, ¿no? A desarrollar capacidades estatales. Y siento que en este régimen no ha habido un cambio. Al contrario, se están destruyendo más capacidades estatales y más aceleradamente. Y se está perdiendo personal capacitado en agricultura, en salud, en lo que usted quiera. En la bolsa de valores se acaban de ir 45 personas porque no consideran que los términos de la relación laboral que les están planteando con las nuevas leyes les den una seguridad en su vida futura, ¿no? Entonces, yo digo, yo hice mi esfuerzo, de veras, traté de construir y veo una destrucción inacabable. Entonces, eso me tiene muy preocupada.
Bueno, obviamente el individualismo triunfó, o sea, esta idea de que yo me tengo que volver rico y tengo que tener dinero y tengo que ser célebre y tengo que ser reconocido, esta filosofía individualista que ha dominado en los medios de comunicación, en las visiones de la política, me parece que le ha pegado a las nuevas generaciones de una manera terrible. Me parece que hemos perdido solidaridades y empatías y compromisos con nuestra sociedad, que se vislumbran algunos cambios en grupos de jóvenes que están luchando por un mejor mundo, simplemente lo que está pasando con medio ambiente, pero sí nos ganó la filosofía y la visión del individualismo por sobre la solidaridad y la construcción de una sociedad integrada, ¿no? Entonces, ahí, ese sí fue un cambio cultural exitoso, no el otro, no el cambio que era organicémonos, trabajemos juntos, y ahorita también hay un golpe contra las organizaciones civiles, absolutamente injusto. O sea, el sector de organizaciones civiles se volvió muy complejo y usaron las figuras de organizaciones civiles para abusar. Pero decir todas las organizaciones civiles son corruptas, son conservadoras, son intermediarias, me parece un abuso. Y si yo le aposté un tiempo a la cuestión de construcción de capacidades estatales, después me pasé a la construcción de capacidades de la sociedad civil, ¿no? Entonces, ninguno de los dos campos, o sea, ni lo institucional ni lo organizativo, están en un buen momento. Y a mí me produce mucho dolor. Bueno, yo creo que sí deberíamos de trabajar en la transparencia, en poner muy claramente de dónde obtenemos recursos, cuáles son las actividades que hacemos, quiénes nos ayudan, quiénes participan y cuál es nuestra agenda, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? Por muchos años las organizaciones no podían hacerlo porque había una clara persecución contra ellas durante todo el régimen priista. El régimen priista no quería para nada las organizaciones. Entonces sí había un temor. Pero con esto que pasó en los últimos 20 años de transparencia, rendición de cuentas, yo creo que las organizaciones deberíamos estar en eso. Varias lo hacemos, hay varios portales, pero debería de ser como algo que deberíamos introducir en nuestro ADN. Si nosotros exigimos que haya transparencia en las instituciones gubernamentales, en el funcionamiento del sector privado, las organizaciones deberíamos de ser eh, transparentes. Este, el otro tema es eh, mejorar la profesionalización de nuestros equipos. Afortunadamente en los últimos años, yo digo que ante las oportunidades, la falta de oportunidades de empleo en el sector público, que era históricamente un sector que ocupaba muchos profesionales, muchas personas con maestrías y doctorados se han metido a las organizaciones civiles y han mejorado indudablemente sus métodos. Entonces, yo creo que esos grupos deben ayudar a otras organizaciones que están en el territorio, que están enfrentándose con la problemática cotidiana de la población, a poder mejorar sus capacidades profesionales. Y bueno, el tercer tema es el tema del financiamiento. O sea, la cantidad de trabajo voluntario que metemos en las organizaciones civiles es de un enorme valor. Pero la gente necesita vivir de algo. Y entonces me parece que sí debe haber recursos públicos
destinados a proyectos de las organizaciones civiles, que muestren el aporte que van a hacer al bienestar de la comunidad, y no como sucedió y que lleva a estas actitudes ahora contra las organizaciones, de dárselos a los cuates, ¿no? De darle a la Fundación Azteca 850 millones de pesos para sus orquestas infantiles, ¿no? Hay claramente se dio en el gobierno de Peña Nieto particularmente una inequidad espectacular en la distribución de recursos públicos para las organizaciones. Y se dio este surgimiento de organizaciones empresariales o instituciones estatales que usaron la figura de la asociación civil para obtener recursos. El Instituto Nacional de Educación para Adultos es una organización civil. Y entonces aparece como que las organizaciones recibimos una cantidad enorme de recursos públicos. No, lo recibe el Instituto del Deporte, el Instituto de Educación para Adultos, Fundación Azteca, estos personajes e instituciones que no son realmente organizaciones de la sociedad civil. Y si uno limpia, los recursos públicos que van a organizaciones de la sociedad civil son pequeñísimos. Lo que pasó con Indesol o con el programa de Proequidad en mujeres, hablamos de 300 millones, 400 millones a lo mucho, que ayudaban a una serie de organizaciones que estaban trabajando en el campo con la comunidad. Cuando el Estado, desde hace mucho tiempo, destruyó sus capacidades de promoción en el territorio. Desaparecieron todos los programas del DIF, de la CONASUPO, que tenía gente del gobierno trabajando. Y las organizaciones, en muchos casos, suplieron esta ausencia. Bueno, pues ahora esas organizaciones que realmente están en el territorio, que realmente trabajan en comunidad, están desapareciendo. O las que defienden derechos humanos, o las que defienden los derechos de las mujeres, y que son actividades que el Estado no va a asumir. Entonces, sí es como, pues, una necesidad de restablecer un diálogo con el sector público. Y varias organizaciones están diciendo ya no, y se niegan a asistir a reuniones convocadas por las secretarías de gobierno federal. Porque dicen, bueno, nos denostan, nos insultan y luego quieren que vayamos a decirles cómo hacer las cosas. Entonces, eso tendría que cambiar. Y no sé, yo he tratado de dialogar y no hay apertura. Indudablemente que he gozado de una libertad que no muchas veces sucede. Y yo tengo mucha claridad que tiene que ver con mi seguridad económica. Y yo le diría que desde hace muchos años yo no recibo un solo centavo de los fondos que se van a organizaciones civiles o de asesorías o esto. Inclusive estoy como parte del Seminario de Cultura Mexicana, en donde damos pláticas en varios lugares del país, y yo decidí que ya tampoco quería que el seminario me cubriera un ingreso pequeñito que nos daban mensualmente. Es indudable que eso apoya. El otro tema es que sí me gusta participar y me gusta opinar y me gusta convocar a que la gente opine. Ahorita estoy como presidenta del Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi, y a lo que nos dedicamos es a organizar reuniones diálogo, en donde conversamos sobre los temas, en donde manifestamos las preocupaciones, pero siempre con propuesta. O sea, vemos esto y hay necesidad de
de hacer esto otro, proponemos, o sea, siempre me ha gustado proponer, no solamente ir en contra y criticar, sino la idea es proponer y ver cómo salimos de este hoyo terrible en el que estamos metidos como sociedad, con una violencia inacabable en todo el territorio y con una violación sistemática de derechos humanos. Entonces, tenemos que contribuir, aunque yo digo ya no estoy, pero de alguna manera estoy. Y en la medida que tengo posibilidades de dialogar con los que están ahora a cargo del gobierno, pues trato de dialogar. Hay veces, sí le digo que hay veces que se cansa uno mucho, porque sí hay una pérdida de conocimiento, de la historia, de las capacidades, de lo que hay que rescatar y lo que hay que cambiar. Y parece que ahora todo se tiene que cambiar. Y eso a mí me preocupa mucho.